Buenos días, señores alumnos. Siendo las 9:14 de la mañana del día 14 de enero de 2021, vamos a iniciar nuestra sesión número 57. El día de hoy vamos a revisar algunos ejercicios de circuitos basados en resistencias, bobinas y capacitores con señales de corriente alterna. ¿Listo? Si me pudieran confirmar, por favor, audio y video. Buenos días, buenos días. Sí, por favor, me confirman audio y video. Muy bien. Ok, gracias. Muy bien, vamos a empezar con este primer ejercicio. Hoy día vamos a hacer algunos cálculos para que vean cómo se desarrolla y vamos a utilizar especialmente lo que es el uso de los fasores, ¿ya? Para que tengan un conocimiento. Como les digo, recuerden que es el siguiente curso que llevan es el de circuitos eléctricos y electrónicos, y ahí van a necesitar conocer un poquito esta herramienta matemática de los fasores. ¿Ya? Acá vamos a verlo de manera suave, como quien dice, ¿ya? Para que más que nada quiero que entiendan cómo utilizar un fasor. ¿Listo? Bien, fíjense, bien, tenemos un ejemplo en el cual nos dice que tenemos dos corrientes, y uno que es igual a 14.14 seno de omega t menos 55 grados, amperios, e I2 igual a 4 seno de omega t más 15 grados, amperios. Y nos están pidiendo que determinemos la suma de esas dos corrientes, I1 más I2. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos pide el problema. Muy bien, entonces nosotros podríamos decir que para que un poquito lo puedan comprender, esto sería algo así como que tuvieran un circuito, ya, un circuito, imaginen, no nos habla el problema, pero imagínense que fuera algo así. Tuviera yo acá una fuente, acá podría tener un elemento, no sé de qué se trata el elemento, supongamos un Z1, supongamos, ya, tendría algo así, quizás, bueno, por acá voy a tener otro elemento, un Z2, y acá tendría otra fuente, y acá aparecería un tercer elemento, vamos a llamarle un Z3, ¿ya? Donde este es mi B1, o si B1, este sería mi B2. Entonces, como consecuencia, aparecen corrientes, ¿no? Llamémosle a esta I1, y por acá aparece una I2, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, el problema lo que me está pidiendo es calcular esta corriente, la corriente que pasaría acá, la corriente I, donde I es igual, de acuerdo a la primera ley de Kirchhoff. En corriente alterna se mantienen las leyes, o sea, las leyes son universales, no solamente para circuitos de corriente continua, ¿no? Las leyes son para circuitos eléctricos en general. ¿Listo? Entonces, las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff se mantienen y son las leyes básicas para resolver circuitos. Entonces, la corriente I, ¿no? Corrientes que entran en uno es igual a corrientes que salen. Entonces, va a ser que I es igual a I1 más I2. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un problema en el cual tenemos dos fuentes de alimentación y tenemos un circuito. Estoy asumiendo esta distribución, ¿listo? De elementos resistivos, una impedancia, ¿no? Acá tenemos otra impedancia y una tercera impedancia. Muy bien. En corriente continua esto es sencillo, es facilísimo porque solamente es sumar las corrientes y me las da. Pero en corriente alterna no es tan sencillo, no es tan fácil
decir, ah, ya voy a sumar 14.14 más 4 y menos 55. No es así el trabajo con ese tipo de circuitos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que ustedes tendrían que trabajar? ¿Ya? ¿Cómo es que vamos a trabajar con esto? Muy bien. Entonces, la manera de trabajar, la manera más rápida y fácil de trabajar es utilizando los fasores. De otra forma, yo tendría que recurrir a lo que ustedes conozcan de trigonometría para poder sumar eh, dos, dos elementos, porque fíjense acá, tenemos la amplitud, hasta ahí estamos bien, tenemos dos funciones seno, estamos bien, pero los argumentos son diferentes. Es omega t menos 55 y acá es omega t más 15. Entonces los argumentos son diferentes. Esto es como que fuera a más b y acá fuera a más c. Entonces, acá tenemos un problema en la parte del desfase en cada onda. Entonces ahí no podemos sumar. Esto es algo así como que fuera la onda I1. Si ambos fueran iguales, estuvieran en fase, sí se suman directo, pero cuando no, entonces ahí tenemos el problema de no poderlo sumar de manera correcta, directa. Entonces acá me dice que I1 parte 55 grados después del 0, entonces asumamos algo así, más o menos, vamos a asumir que esta sería mi I1, ¿listo? Donde todo esto es 55 grados. 55 grados. Mientras que I2 parte 15 grados. Vamos a dibujarlo más o menos así. Este sería I2, donde esta distancia es, perdón, esta distancia, esta no, es de 15 grados, ¿ya? Entonces acá borramos esto y ponemos acá 15 grados. 15 grados. Entonces, sumar estas dos señales, bueno, acá se prolonga para este lado, ¿no? Sumar estas dos señales, ya ven, no es igual. Si estuvieran en fase las dos, sí, las dos se suman solamente las amplitudes y se acabó. Pero como está desfasado, entonces hacer la suma, esto sería que ustedes acá hagan algo así, ¿no? Proyecten y es sumar punto por punto. A eso se refiere, hay que sumar punto por punto acá. ¿Ya? Entonces, no es, no es tan práctico, no es tan sencillo. Entonces, como les digo, los fasores es la mejor manera. ¿Y cómo van a hacerlo? Comenzamos a expresar cada señal en forma de fasorial. Entonces, como fasor se representa de la siguiente manera. Vamos a colocar acá I1, fasor, es igual al valor que tienen acá de amplitud, pero fíjense que este es un máximo y se acuerdan, les dije que en fasor eran valores eficaces. Entonces acá colocan la amplitud que es 14.14 sobre raíz de 2 para que se vuelva un valor eficaz. Esto es como si yo multiplicara por 0.707. Es lo mismo. Y acá colocamos ángulo de menos 55 grados. Ángulo de menos 55 grados. Listo. Después lo vamos a hacer lo mismo para I2. I2 va a ser igual a 4 sobre raíz de 2 para convertirlo en valor eficaz. Ángulo de 15 grados. A ver, tengo una intervención. A ver, ¿qué me dice? Ya, me preguntan por qué la raíz de 2. Ya, la raíz de 2 es para convertir este valor que es máximo, ¿ya? Este es un valor máximo. El 14.4 es, esto es como decir I1 máximo, ¿ya?
igual, este de 4 es I2 máximo. En fasores, en fasor, yo lo que tengo acá es que este valor es I1 eficaz, un valor eficaz. Recuerdan que les había dicho que, a ver, vamos a poner acá, un valor eficaz, ¿no? Un valor eficaz, vamos a poner ya, un I eficaz es igual a un I máximo por 0.707. Esto es igual a I eficaz, es igual a I máximo sobre raíz de 2. ¿Ya? Esto es igual, esto es lo mismo. ¿Ya? Esto es lo mismo. ¿Listo? Lo estoy convirtiendo en valor eficaz. Esa es la idea, con llevarlo a un valor eficaz. ¿Ya? Entonces, eso lo habíamos visto. ¿Ya? Esto es como raíz de 2 o 0.707, cualquiera de los dos. Sino que a veces es mejor dejarlo como raíz de 2 para no aplicarlo. ¿No? Para un tema de no aplicarlo, no tienen que desarrollar necesariamente la raíz de 2. Ustedes van a ver, no es necesario que yo ponga acá raíz de 2, 1.4, no es tan necesario, ¿ya? Vamos a ver que como después la respuesta tenemos que darla en función senoidal, mejor es dejarlo como raíz de 2. Muy bien, una vez que tiene de esta forma, ¿ya? Una vez que tiene de esta manera, nosotros recordamos que en suma de fasores, la suma fasorial, la mejor manera de representar una suma fasorial, ¿cómo es? Habíamos puesto nosotros, a ver acá, álgebra de fasores. No sé si recuerdan, cuando vimos álgebra de fasores, miren, operaciones con fasores, acá está, suma de fasores. Fíjese, si yo tengo dos fasores, el fasor A es representado por A, ángulo de alfa, y B, el fasor B, ángulo de beta, la manera más sencilla de sumarlos es en su forma cartesiana, en su forma también le llaman rectangular, ¿no? Entonces tendría que convertir A, ángulo de alfa, en A1 más J2, lo mismo haría con el fasor B, y después sumar A1 con B1 y B1 con B2. Y ya tendría el fasor. ¿Ya? Entonces, esa sería la manera más rápida de hacerlo. Entonces, acá lo que debo hacer es convertir este fasor que está en esta forma que se llama forma polar a su forma rectangular. Listo, acá tendría que convertirlo a su forma rectangular, igual, listo. Entonces, para hacer la conversión, yo tengo lo siguiente. ¿Se acuerdan que les había comentado? Si lo pudieran tener en sus... Esto, a ver. Bien, lo tenemos por acá, si no me equivoco. Raíz, logaritmo. Acá habíamos visto que aquel igual x es igual a r coseno. Nosotros lo tenemos en forma polar, o sea, necesitamos estas dos ecuaciones de acá. Esto es lo que necesitamos, ¿sí? ¿Quieren lo vamos a colocar acá? Nosotros, para hacer la representación, yo necesito, si yo tengo un fasor cualquiera, este es un fasor A, que es igual a R ángulo de tita, ¿sí? Lo que me dice poner que esto es igual a R coseno de tita más J por R seno de tita. ¿Listo? Este también es fórmula. Entonces, apliquemos esto
para calcular acá sus equivalencias como forma rectangular, ¿ya? Forma cartesiana también se le conoce. Entonces, acá pueden utilizar, como dije, si tienen la calculadora, perfecto, en buena hora, pueden desarrollarlo, pueden calcularlo de manera directa, ¿sí? Si no lo tuvieran, hay que hacer el cálculo. Pudieran tener un Excel, pueden tener un Excel, ¿no? Una pequeña rutina, o en cualquier otro programa. Entonces, acá sería 14.14 sobre raíz de 2 por coseno de menos 55 más j por 14.14 sobre raíz de 2 seno de menos 55. Así voy a tener. ¿Ya? Entonces, si ustedes utilizan esto, ¿no? Esas conversiones van a llegar que acá es 5.73 y acá sería menos j 8.2. ¿Listo? Y acá va a ser igual a 2.73 más j 0.73. ¿Listo? A ver, ¿me confirman? ¿Les salen esos valores? ¿Sí? ¿Tienen esos valores? Acá sería, les digo, repito, R es igual a 14.14 sobre raíz de 2, lo multiplican por coseno de menos 55 y les va a salir 5.73. ¿Listo? Después sería acá 14.14 sobre raíz de 2 por seno de menos 55. Y les va a salir menos 8. Es muy bueno redondeando 8.2. 2.73 en vez de 2.70. No, está bien, 2.73, 2.73. Está bien. Sí, acá, bueno, no. Es 273, está bien. Si les ha salido 273, está bien. Acá yo, pero no se nota bien, no se aprecia bien mis números. A ver. Son 273, ¿ya? Entonces acá, 27, vamos a poner acá. 273 y 0.73. Listo. Entonces, si les ha salido estos valores, estamos muy bien. Entonces, ahora sí, haciendo la suma de fasores, voy a tener que I1 fasor más I2 fasor es igual a ver, una intervención antes. ¿A por qué menos J? Ya, es menos J porque la representación de polar a cartesiano es con el indicativo menos J. No, perdón, J, solo con J. El menos o más me lo va a dar el cálculo de R seno, ¿sí? Pero así es la fórmula. La fórmula es para pasar de polar a rectangular. En rectangular tenemos una parte real y una parte imaginaria. La parte real se refiere a que pudiera haber acá resistencias. Y la parte imaginaria se refiere a que tenga acá una inductancia, una bobina o un capacitor. ¿Ya? Entonces, en la parte real, que se llama ese término, está referido a resistencias. Y la parte imaginaria, que se representa con la letra J, es la parte donde tenemos las bobinas y los capacitores. Por eso viene J. No sabemos que hay acá. No conocemos, ¿no? Pero acá ya nos está indicando. Entonces acá I1 más I2. Entonces acá sería sumar, vamos a colocarle así, 5.73 más 2.73
Listo. Y acá vamos a más, ponemos así J. Y acá ponemos, acá sería menos 8.2 más 0.73. ¿Ven? Estamos sumando parte real y estamos sumando parte imaginaria. De donde esto nos va a dar, esto nos va a salir, a ver, 8.46, listo, y menos 7.47J. Está bien. Ya, solo que el J pónganlo antes siempre para tener la referencia ya. Se van a colocarlo así. Está bien el cálculo, muy bien. Ya, 8.46, vamos a colocar acá, nos va a salir así, 8.46, y acá colóquenle menos así, J, y ahora sí coloquen el valor que les ha salido, ¿no? 7.47. ¿Listo? Esta es la corriente, pero representada en forma cartesiana. Entonces lo llevamos a forma polar. Lo vamos a convertir a forma polar. Entonces, y fasor en forma polar lo vamos a convertir a que va a ser igual. Ahora tengo X y Y. Yo necesito, vamos a ver acá, tengo X y Y, pero ahora yo necesito lo que es el R y el ángulo. ¿A qué sería igual esto? A ver. Ahí está. R va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes real e imaginario, lo que es el X cuadrado más Y cuadrado, y el ángulo θ es igual a arco tangente. ¿Listo? A eso va a ser igual. Entonces, vamos a colocarlo acá. Entonces, acá vamos a colocar así para que nos quede como de dónde vino esto. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 8.46 al cuadrado más, pongo más porque el menos en el cuadrado se va a ir, 7.47 al cuadrado, ángulo de, y acá podemos poner así, arco tangente, ¿de quién? De, ahí sí coloco los signos, menos 7.47 sobre 8.46. Esto va a ser igual, si nosotros operamos esto, ¿ya? Si ustedes operan, esto va a salir 11.28 ángulo de menos 41.4 grados. Eso les debe salir. ¿Ya? Si operamos esto, vamos a salir. Como les digo, esto ya lo pueden tener en una rutina de Excel. Ustedes solamente colocan los valores y automáticamente les va a salir, ¿no? 11.28 y el arco tangente. Entonces, y una vez que tienen así, ahora lo llevamos a esta forma, a la forma con su representación trigonométrica. ¿A qué va a ser igual? Entonces, la corriente I, que es igual a I1 más I2, ¿a qué va a ser igual? A 11.28. Pero fíjense acá que el 14.14 se dividió entre raíz de 2. Entonces, este valor eficaz para llevarlo a máximo sería 11.28 por raíz de 2. ¿Listo? Y ahora sí, seno ¿de quién? De omega t menos 41.4 grados. A ese es igual. ¿Ya? A ese es igual. Entonces, bueno, acá hay que ponerle siempre, hay que ponerle acá la unidad. Estos son amperios. ¿Listo? Entonces,
acá tienen, esta sería mi respuesta, ¿no? Esta es la respuesta de nuestro del problema. Entonces, sí, ahora la primera vez ha salido un poco, digamos, extenso, ¿no? Pero es simplemente por lo que nosotros estamos recién haciendo las conversiones. Si ustedes manejaran la calculadora o, como les digo, un Excel, eso van a hacerlo mucho más rápido. Entonces acá solamente colocan los valores y automáticamente les va a dar estos resultados. Entonces rápidamente solamente sumar, como le digo, componente real con componente imaginario, suman y después otra vez utilizan su, digamos, su rutina de conversión, ahora la inversa, de rectangular a polar, ¿listo? Y ya tienen el resultado. ¿Ya? Cuando lo hacemos de manera manual, sí, hay que estar sacando la raíz, hay que estar sacando el arco tangente, ¿no? Entonces, igual acá ven haciendo la multiplicación R por el ángulo, J por el ángulo, por R por seno del ángulo. Entonces, eso resta, quita tiempo. Entonces, mejor es tener una rutina en la cual puedan ustedes reducir el tiempo de cálculo. Dice, la raíz de 2, ¿de dónde sale? ¿Ya? La raíz de 2 está saliendo del hecho de que, fíjate acá, cuando yo pasé de máximo, porque este es un valor máximo, ¿no? Es el pico, el punto máximo que alcanza la señal, ¿no? Lo saqué de acá y lo llevé a fasor, lo hice entre raíz de 2. ¿Para qué? Para convertir un valor máximo en un valor, se llama eficaz, ¿ya? En un valor eficaz. Entonces, acá lo tengo como valor eficaz. Hago mis cálculos y al final tengo acá un valor eficaz. Para llevar de valor eficaz a valor máximo, esta raíz de 2 pasa acá multiplicando. Entonces, y f máximo por raíz de 2 me da el máximo. Entonces, coloco 11.28 por raíz de 2 y ahora sí tengo la forma como sería la onda. ¿Ya? Entonces, me dice que la onda va a ser, si la dibujásemos, va a ser que esta onda sería más o menos por acá, más o menos por acá. Vamos a dibujar así, algo así sería nuestra onda de salida. Algo así, imaginen, esta sería mi corriente I. Desplazada 44 grados hacia la, perdón, 41 grados, 41 grados, desplazada hacia la izquierda. Esa sería la corriente. Entonces, ¿ven? Entonces acá tenemos un valor máximo de ¿cuánto? De 11.28 por raíz de 2. Este sería mi valor máximo. ¿A qué se refiere el valor eficaz? Si yo viera esto con un osciloscopio, ¿sí? Viera las formas de onda, lo viera así como lo tengo acá, y yo sacaría, lo pongo mi sonda acá para medir la corriente, tengo acá la corriente, y ¿no? Mido esta distancia, voy a tener que es 11.28 por raíz de 2. Ese es su valor. Pero si yo, en lugar de ver esto gráficamente, coloco acá un amperímetro, abro acá el circuito, coloco mi amperímetro, la lectura que me va a dar un amperímetro es de 11.28 nada más. Esto es lo que lee un amperímetro, 11.28. Los grados solo los puedo yo leer de manera gráfica. Entonces, 11.28 de manera como lectura de un amperímetro y 11.28 por raíz de 2 de manera gráfica, pudiera ser con un osciloscopio, con una sonda o con un simulador. ¿Listo? Entonces, así es como tendríamos. Muy bien, veamos otro ejercicio rápidamente. A ver. Acá también, otro de manejo de fasores. Tenemos acá, dice, un circuito serie está compuesto por una fuente de tensión. Vamos a irlo dibujando para tener una idea. Una fuente de tensión E, listo, vamos a dibujar acá. Una fuente de tensión E, a ver, perdón. Ya,
una fuente de tensión E, nos dice que se trata de un circuito serie. Paso acá. Ya, es un circuito en serie. Aquí voy a seleccionar el objeto. Listo, ahora sí. Ya está. Ya. Entonces sacamos de acá. Muy bien, tenemos mi circuito, a ver, ahora sí, compuesto por una fuente. Este es un voltaje E, no es una fuente de tensión E. Dice que tenemos 3 elementos. Muy bien, vamos a dibujar acá 3 elementos. No sabemos qué elementos son. En corriente alterna dibujamos así pequeños rectángulos, ¿no? Que nos van a representar los elementos. No sabemos, pueden ser bobina, resistencia, capacitor, no conocemos. Entonces se representan de esta forma. Muy bien, tenemos 3 elementos. Nos dice, ya, este pudiera ser digamos, un Z1, este pudiera ser un Z2 y este pudiera ser un Z3. ¿Ya? Así. Entonces, nos dice el problema que el voltaje, ¿no?, en cada uno de ellos es el siguiente. Acá tenemos un V1, se respeta el más, menos. Acá tenemos un V2, se pone así, más, menos si quieren, para tener como idea de lo que era corriente alterna. Así tenemos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esto es lo que nosotros nos indican el problema. Nosotros conocemos V1, V2 y V3. ¿Listo? Nos piden calcular el valor de la fuente. Si fuera corriente continua, sencillo el problema, facilito de resolver. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, ¿qué cosa tengo? Que E es igual a ¿qué? A V1 más V2 más V3. A eso es igual E. Perfecto, entonces hagámoslo. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los argumentos de cada voltaje son distintos. ¿Ven? Fíjense, en uno es seno de omega t, en otro es seno de omega t más 90 y en el otro es seno de omega t menos 90. Sumarlo de manera directa no es tan sencillo, no es aplicable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a fasor. ¿Listo? Entonces, llevémoslo a fasores. Vamos a tener acá que B1, ¿a qué es igual? B1 es igual a 16 raíz de 2 por seno de omega t. B2 es igual a 24 raíz de 2 seno de omega t más 90 grados. Y B3 es igual a 15 raíz de 2 por seno de omega t menos 90 grados. Entonces, estos hay que representarlos como fasores. Muy bien, entonces, ¿cómo era para llevarlo a fasor? ¿Cómo era? Esto va a ser igual a 16 entre raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2 se va a quedarme solamente 16 ángulo de, acá no hay desfase, ángulo de 0 grados. ¿Listo? En el siguiente caso sería 24. En el otro caso sería 24 ángulo de 90 grados. Y en el último sería 15 ángulo de menos 90 grados. ¿Listo? Ojo que, fíjense acá, siempre estoy aplicando 24 raíz de 2 entre raíz de 2, se van a raíces y me va a quedar esto. ¿Ya? Y esto en forma rectangular, ¿a qué va a ser igual? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Bien? Esto va a ser igual. En el primer caso va a ser, si hacemos, acá tenemos R con ángulo, acá sería R coseno
más JR seno. Entonces acá vamos a tener que les va a salir 16 más J0. Acá abajo le va a salir 0 más J24 y acá 0 menos J15. ¿Listo? Así les va a salir. Acá es R, que es 24 por coseno de 90. Coseno de 90 es 0, por eso 0. Igual acá. Coseno de 90 o menos 90 va a salirle 0, sale 0 acá. Acá sería R seno. Sería 24 por seno de 90. Seno de 90 es 1, 24. Y acá sería R, que es 15 por seno de menos 90. Seno de menos 90 es menos 1, entonces sale menos 15. Muy bien, una vez que tienen así, ahora sí calculamos, aplicamos mi fórmula. E va a ser igual a, sumamos todas las componentes reales, sería a 16 más 0 más 0, que ponemos así, más J, y sumamos 0 más 24 menos 15. Y esto va a ser igual a 16, y acá tenemos más J, que sería J9. Y eso lo llevamos a forma polar, que sería igual a 16 al cuadrado más 9 al cuadrado, todo en raíz cuadrada. ¿Listo? Y después arco tangente de 9 entre 16. Entonces, aplicando esto, acá va a salirles 18.36 ángulo de 29.36. Verifíquenlo, por favor. 26 grados. Listo. Ya que tengo de esta manera, una vez que tienen de esta forma, ahora sí lo llevamos a su forma trigonométrica, en la cual E va a ser igual a ¿qué? Podemos ponerlo así, 18.36 por raíz de 2, ¿no? Eficaz, pasa máximo, por seno de omega t. Todos tienen omega t, eso está muy bien. Seno de omega t, y acá colocamos más 29.36 grados, que son estos voltios. ¿Listo? Bien, esa sería la respuesta al problema. Fíjense que en este caso se ha hecho un poco más rápido, pero es porque ya estoy asumiendo que tenemos acá nuestra rutina de conversión, ¿sí? Con nuestra calculadora. Entonces, más rápido estoy sacando los valores, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que se hagan esa rutina para poder facilitar los cálculos. En Excel, si no, en Excel pónganse las fórmulas, solo dan los datos y automáticamente van a tener los valores. Entonces ahí tendrían el voltaje de la fuente de alimentación. Muy bien. Pasemos ahora a otro ejercicio, a ver si tenemos, nos alcanza el tiempo. A ver qué nos dice el otro problema. Y al dibujar el diagrama fasorial. A ver. Dibujar el diagrama fasorial y de impedancias. Dibujar el diagrama fasorial y de impedancias y determinar la constante del circuito serie, suponiendo ya, que contiene solo dos elementos.
Entonces, fíjense, este problema lo que me está diciendo es que yo tengo un circuito serie, ¿ya? Un circuito serie que está formado por una fuente de tensión. Tengo dos elementos, ¿ya? No los conozco, pero sé que son solo dos elementos los que conforman este circuito. Donde acá tengo mi voltaje de entrada, que es V, ¿no? Que es V en función del tiempo. Y tengo acá mi corriente I. Esos dos valores me dan. No conozco nada sobre Z1, ni... Estoy poniendo yo estos valores, Z1 y Z2. No los conozco, no sé qué elementos serán. Muy bien. Entonces, lo que yo necesito conocer es... Me piden hacer un diagrama fasorial y de impedancias. Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer es llevar estos dos valores de voltaje y corriente a su forma fasorial, ¿ya? Como fasor, el voltaje B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 50 entre raíz de 2, ángulo de menos 25 grados. ¿Listo? Eso es lo primero. Y la corriente I fasorial va a ser igual a 8 sobre raíz de 2, ángulo de 5 grados. Muy bien. Eso es lo que tenemos en principio. Muy bien. Y acá yo podría ya ir dibujando el diagrama fasorial de voltaje corriente, pero vamos a hacerlo al final. ¿Ya? Primero lo que quiero que vean es que una vez que tienen esta representación, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la impedancia. ¿Ya? Una vez que ya tengo esto, voy a calcular la impedancia. ¿Y la impedancia a qué es igual? El Z, ¿a qué va a ser igual? Es la relación que tenemos, si ponemos acá Z como fasor, pero vamos a poner así, es igual al voltaje que está como fasor sobre la corriente que está también como fasor. Este es mi Z. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 50 sobre raíz de 2, todo esto sobre, perdón, acá, perdón, está faltando ángulo de menos 25 grados, y acá ponemos 8 sobre raíz de 2, ángulo de 5 grados. ¿Listo? Entonces, acá tenemos una división de fasores. ¿Cómo era la división de fasores? La división de fasores es una de las más sencillas porque se calcula usando la forma polar. La mejor representación es no como cartesiano. Cartesiano, o sea, esta forma que ven acá, es para sumas y restas. Y la forma polar es para multiplicación, división. Es más sencillo, hace que sea más fácil. Entonces, ¿cómo es la división? Solo divido los coeficientes y resto los ángulos. ¿Listo? El numerador entre el denominador, ¿no? Lo veo como fracción. Entonces, si es así, entonces esto es más sencillo, se hace rápido. Entonces acá tendría 50 entre raíz de 2 entre 8 entre raíz de 2. Esto va a ser igual a, las raíces se eliminan, me va a quedar 50 entre 8. ¿Listo? Vamos a tener acá que 50 entre 8. 50 entre 8 les va a salir 6.25. Esto va a ser igual a 6.25 ángulo de, y ahí me dice que se resta, menos 25 menos 5 sería menos 30 grados. ¿Listo? A eso sería igual. Si quieren acá pueden ponerle para saber dónde viene. Esto sería acá 50 entre 8 ángulo de menos 25 menos 5 grados. Entonces ya tengo mi impedancia.
Pero la impedancia tengo que representarla en forma rectangular. Y ahora ponemos Z va a ser igual, en rectangular, va a ser igual a, si yo aplico mis conversiones, ¿no? R ángulo, que sería R coseno, más J R seno. Si yo aplico, esto va a ser igual a 5.41 y acá va a salir menos J 3. Vamos a ponerlo completo, 125. ¿Qué? Ohmios. Y si ustedes recuerdan la fórmula de impedancia, que les he puesto, Z es igual a R menos, más J que multiplica un XL menos XC. A esto, ¿recuerdan? Esta es la impedancia. Entonces, ¿qué puedo sacar yo de acá? De acá yo tengo que R va a ser igual a ¿qué? A 5.41. 5.41 ohmios. Ya tengo R. Y acá el problema solo me dice que hay dos componentes. Son solo dos elementos. ¿Ven? Dos elementos. Entonces, tiene que haber uno de estos dos. Nada más. Pero como es negativo, entonces quiere decir que el XL no existe. Entonces acá sería XC es igual a menos 3, perdón, acá ya no va menos acá. Solo colocamos, vamos a borrar acá, acá. Ya no, solo colocamos el valor numérico. Sería 3.125 ohmios. Ahí tengo mis dos elementos. ¿Ya? Ahora ya sé que estos elementos son, uno tiene que ser una resistencia y el otro va a ser una reactancia capacitiva. ¿Listo? Uno es una resistencia y el otro es una reactancia capacitiva. Muy bien. Entonces, si yo necesitamos una más. A ver, una más. Ahora, si yo, ya que tengo estos valores, ¿no? Ya que tengo mis valores de R y vamos a colocarlo acá de nuevo, mi R que es igual a, me ha salido 5.41 y XC que me ha salido 3.125. Listo. Ohmios también. Entonces yo puedo calcular cuánto vale C. Yo sé que XC es igual a 1 sobre omega C. De donde yo puedo despejar y puedo decir que C va a ser igual a 1 sobre omega por X sub C. Y esto va a ser igual a, de acuerdo a lo que veo acá en el problema, fíjense, el voltaje y la corriente tienen ambos el mismo omega. Está muy bien. Tienen que tener los dos el mismo omega para poder hacer las operaciones. Entonces acá, ¿qué tendría? Que omega vale 2000. Esto de acá, los 2000, esto es omega. Entonces omega vale 2000, que eso coloquemos acá. Acá sería, entonces, sería acá 2000 por 3.125. Entonces acá voy a tener que la capacitancia va a ser igual a ¿qué? Le va a salir, haciendo los cálculos, a 160 microfaradios. Entonces, de esta manera yo tengo ahora sí, ya bien definido mi circuito. Tiene una fuente de voltaje, tiene una resistencia de 5.41 y un capacitor de 160 microfaradios. Ahora sí, puedo hacer los dibujos en diagramas fasoriales, ¿no? El diagrama fasorial va a ser el siguiente. Son dos diagramas, uno es de fasores y el otro es de, ¿no? Uno es con las fuentes y el otro va a ser de las impedancias. ¿Listo? Tengo así. Acá voy a dibujar, por un lado, el voltaje me dice, fíjense acá,
El voltaje tiene una magnitud de 50 raíz de 2 y un ángulo de menos 25 grados. Entonces, dibujémoslo así, para acá, menos 25 grados. Para acá va a estar y mi voltaje, fasor, ¿listo? Con su ángulo de menos 25 grados. Y la corriente era su magnitud con su ángulo de 5 grados. Entonces, la corriente va a estar acá. Acá estaría mi corriente fasor con su ángulo de 5 grados. Fíjense, si yo sumo todo, sumo los dos ángulos, acá menos 25 solamente para representarme que está hacia abajo, ¿no? Está en el cuarto cuadrante, nada más. Pero si yo sumo toda la abertura, serían los 30 grados, ¿no? Los 30 grados que tiene la impedancia, ¿ven? Acá están los 30 grados. Quiere decir que I, ¿no? Tiene con respecto a Z un desfase de 30 grados. Muy bien. Entonces tenemos esto. Este es mi diagrama fasorial, ¿ya? Y ahora me dice el diagrama de impedancias. El diagrama de impedancias también es similar. El diagrama de impedancias sería algo así también igual, la señal gráfica. En donde yo tengo lo siguiente. Voy a tener vamos a colocarle así. Miren, acá estaría R siempre es real, ¿ya? R es real. Entonces, si es real, va a estar en este eje. Acá va a estar R. Listo, R. Ahora, el otro componente me dijo que era XC, o sea, una reactancia capacitiva. Y fíjense, recuerden que en la operación, ¿no? Sale menos, o sea, por eso es menos XC, ¿ya? O sea, está diciéndome que es un capacitor, es menos. Entonces, como es menos, entonces quiere decir que yo tengo que dibujar el XC siempre, los reactancias son, si es XC es para abajo y si es XL es hacia arriba. Pero siempre son formando 90 grados con el eje real o paralelo al eje imaginario. Entonces, para acá abajo está XC. Y si nosotros unimos este polígono, nosotros acá dibujamos, ¿no? Cerramos este triángulo, lo ponemos acá. Esta hipotenusa viene a ser, ¿quién? Viene a ser Z. Entonces yo lo puedo hacer de manera gráfica también. De manera gráfica puedo calcular los valores, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar con fasores, ¿no? Nos facilitan algunos cálculos cuando los problemas son un tanto diferentes a solamente un circuito RLC y calcular voltajes y corrientes. Entonces, es una herramienta. El día de mañana vamos a hacer otros ejercicios también utilizando fasores y vamos a ver cómo utilizar también un circuito en PSIM. Vamos a hacer un circuito en PSIM y vamos a resolverlo utilizando fasores para que ustedes vean cómo lo que me da el fasor, la respuesta que me da el fasor, se corresponde a la lectura que yo tengo con un multímetro, con un voltímetro, con un amperímetro, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer y también vamos a obtener las muestras de las señales vía sondas para que vean las formas de onda. Con esto ya podríamos resolver cualquier problema, ¿ya? Y lo que es más importante es que con el simulador puedan resolver también los problemas y compararlos. Antes de que se vayan, probaron el simulador algunos. Aquellos que no han podido resolverlos, tuvieron algún problema, ya he estado viendo una alternativa, no sé si
me pueden contactar para ver la forma de pasarles. Aquellos que tengan máquina de 32 bits, tengo un instalador de 32 bits para el PSIM. Entonces, para ver la forma como se los envío, si me pueden pasar se los puedo mandar por su correo. Tengo sus correos, entonces indíqueme nomás por en el WhatsApp quiénes son. Tengo a un alumno que me dijo que si tenía ese problema, entonces se lo voy a pasar ahora por correo. Ya me confirma si pudo haber hecho la instalación de manera normal, ¿ya? Si hubiera alguien más que no puede instalarlo por ese problema de que tiene máquina de 32 bits y el instalador está en 64, por favor me avisa para también pasarle a su correo. Quise pasárselo por el WhatsApp, pero como pesa no he podido hacerlo, ¿ya? Igualito tampoco podría hacerlo por el aula virtual por un tema de capacidades. ¿Listo? Eso se lo voy a subir. Miren, acá hay otro problema, a ver, de repente pudieran irlo avanzando. Nos sale un circuito RLC, tiene resistencia, y tiene la reactancia inductiva y la capacitiva, de 30 y de 10. Y nos piden calcular el ángulo de desfase entre el voltaje máximo y la corriente. A ver, intenten hacerlo. No es tan complicado, pero a ver, inténtenlo hacer. ¿Ya? Muy bien, señores. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Sí, la asistencia se la paso por el WhatsApp en un ratito, por favor. Sí, tuve un problemita con mi equipo y por eso demoré. Entonces, denme un ratito, ahorita se las voy a pasar por WhatsApp la asistencia. ¿Ya? Por favor, no se olviden los ejercicios, revisen. Hubo un alumno que tenía un problema, no se contactó conmigo. A ver si se puede contactar ahora para ver su problema. ¿Ya? El día de mañana entonces los espero, coordinamos bien sobre la práctica y la recuperación que ya coordiné para el día sábado, para que me abran un aula, ¿no? Una reunión vía Zoom. ¿Ya? Entonces mañana coordinamos bien las horas, todo eso. Muy bien, señores. Entonces nos vemos el día de mañana. ¿No? Hasta luego.